correcta, nos damos cuenta que la queremos cambiar, que no la aceptamos, que renegamos, que mejor dicho, nos ponemos molestos. Ahora, si sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos, que Dios no llega ni antes ni después, porque eso lo hemos escuchado en muchas predicaciones, Dios no llega ni antes ni después, sino en el momento preciso cuando Él puede actuar, y aún así también nosotros no queremos esperar, mis hermanos. Entonces hay algo que nos enseñan estas dos historias que leemos hoy en el Evangelio de Marcos, y tienen que ver con ¿qué? Con esperar, mis hermanos. El Señor, ¿cómo se diría, mis hermanos? El Señor no se mueve por nuestro calendario. El Señor no se mueve por nuestros tiempos. El Señor, digamos lo que, ¿cómo se diría, hermanos? El Señor no se mueve por nuestros afanes, por nuestras circunstancias. El Señor todo lo tiene muy bien planificado, muy bien programado, y Él sabe cuándo debe obrar. Hay una porción de la palabra, no sé si usted la haya escuchado, y es, por ejemplo, cuando el primer milagro de Jesús. ¿Cuál sería el primer milagro de Jesús, mis hermanos? Cuando Él convierte, ¿qué? El agua en vino. ¿Y qué le dice María? María le dice, venga, hijo mío, no me acuerdo muy bien cómo le dice María, pero María le dice, ven, ¿por qué no me ayudas en esto? Y entonces el Señor le dice, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo, todavía no es el tiempo en que yo debo hacer esto. Entonces María, ¿qué hace? Va y busca a los hombres, y por decir así, a los meseros, y digan, hagan todo lo que Él les diga. Y Él les dice, háganlo de esta manera y de otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Hay algo que el Señor nos quiere mostrar, y es que Él no anda afanado con nosotros, Él no se mueve en el tiempo de nosotros, Él se mueve en su tiempo. Y es algo que el Señor nos quiere enseñar muchas veces a nosotros, hermanos. Pero, ¿cómo lo podríamos decir? Que digamos que nosotros, no sé si somos tercos, no sé si somos necios, no sé si somos obstinados, voluntariosos, como usted le quiera decir, pero en muchas ocasiones nosotros no nos queremos ajustar a los tiempos del Señor. Nosotros no nos queremos ajustar a los tiempos. Les decía ahorita, nosotros queremos que las cosas sean rápidas. Entonces uno ve a Jairo angustiado, pero ¿qué tuvo que hacer? Esperar. Jairo tuvo que esperar, mis hermanos. Es más, llega un momento que le dicen, no molestes más al maestro, ya tu hija murió, pero él seguía allí porque él sabía que Jesús podía hacer algo. La mujer sirofenicia seguía persistiendo, insistiendo, ella no se quería mover hasta no recibir ese milagro. Entonces nos damos cuenta que el Señor no se mueve cuando nosotros querramos, mis hermanos. El Señor no se va a mover cuando nosotros querramos. El Señor se va a mover cuando sea el tiempo perfecto para Él moverse. Y eso nos pasa en todas las circunstancias, hermano, nos pasa en todas las circunstancias. Nosotros no queremos esperar, nosotros queremos todo lo contrario. ¿Y qué sería todo lo contrario a esperar? Nosotros queremos acelerar los tiempos del Señor, hermano. Nosotros queremos acelerar los tiempos de Dios. Y si no los podemos acelerar, porque nadie puede, mejor dicho, obligar al Señor, ¿nosotros qué hacemos? Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Piense por un momento qué habría pasado donde Jairo no espere. ¿Qué habría pasado donde Jairo no espere, mis hermanos? Simplemente yo creo que no se habría dado ese milagro en su hija. ¿O qué hubiera pasado si esta mujer sirofenicia se llena de orgullo? Porque el Señor, miren que el Señor no la estaba tratando así como, ¿cómo se diría? Para que no escene feo. El Señor la estaba tratando duro. El Señor le dice, no es bueno darle la comida de los hijos a los perros. Cualquiera de nosotros, ¿cómo se llena, mis hermanos? Cualquiera de nosotros se llena de orgullo, ¿y qué hace? Pues simplemente da la vuelta y se va. Entonces, el Señor nos enseña ¿qué, mis hermanos? A que nosotros podamos esperar en esos tiempos perfectos de Dios. Por eso el título del mensaje para esta noche no es bueno, es perfecto, hermano. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta de algo, y qué es. Miren, hermanos, si hay algo que me gusta mucho a mí hablar en el altar, es de la soberanía de Dios, es de la soberanía del Señor. Y nosotros sabemos que la soberanía, sabemos que Él es el que manda, sabemos que Él es el que gobierna, que Él hace como quiere. Pero a mí me gusta hablar de eso, me gusta hablar mucho de eso. Pero también hay algo de lo que me gusta hablar, y tiene que ver con nuestras responsabilidades. ¿Qué sería la soberanía del Señor en el tiempo? Él va a hacer las cosas a su tiempo, mis hermanos. Ninguno de nosotros le puede dar consejo, ninguno de nosotros le podría decir, Señor, mira, ¿por qué no lo haces ya? Yo creo que ya es el tiempo, yo creo que ya es el momento, el lugar, mejor dicho. No,
Nuestra responsabilidad, ¿qué es? Es seguir esperando, mis hermanos. Seguir esperando. Le voy a hacer una pregunta que todos conocemos la respuesta. ¿Usted la ha embarrado? ¿Usted de pronto ha cometido errores por no esperar? Yo creo que todos, hermanos, todos los que estamos aquí podemos decir, a todos nos habla el Señor en este momento, porque sabemos que en muchas ocasiones, hermanos, por el afán terminamos nosotros cometiendo errores, hermanos. Creo que hace 8 días hablábamos de Saúl y hablábamos de David en aceptar la realidad, se llamaba el mensaje, aceptar la realidad hace 8 días. ¿Y Saúl qué pasó? Saúl no esperó. El Señor Samuel le había dicho, yo me demoro tantos días. Y miren que Samuel no se demoró, Samuel llegó en el tiempo indicado. Lo que sucede es que Saúl se dejó llevar, ¿por qué? Por la situación, por el miedo, por las angustias, por las amenazas. Saúl vio que el pueblo se le empezó, que el ejército se empezó a ir y él empezó a angustiarse. Entonces, nosotros podríamos decir que muchos de nosotros, hermanos, caemos como en ese error y es no esperar a Dios, hermano, no esperar a Dios. Hagamos una cosa, pensemos en esas cosas. ¿Usted qué ha hecho por no esperar al Señor? ¿Cuáles son esas decisiones que usted ha tomado? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que allá hay un error. Y hay algo bien importante, y que es que uno dice que a veces los errores son buenos porque aprendemos de ellos. Eso es cierto, pero en muchas ocasiones, hermanos, ¿cuántos errores hemos cometido y seguimos caminando en lo mismo? En esos tiempos nuestros y no en los tiempos de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que me acompañe el libro de los Salmos, acompáñeme al Salmo 31, verso 15. Salmo 31, verso 15, y lo vamos a leer en las dos versiones, y yo sé que este es un salmo que conocemos muy bien. Miren, vamos a leerlo en nueva versión, bueno, nueva versión todavía, ¿no? En Reina Valera. En tu mano están mis ¿qué? Mis tiempos. David se lo estaba diciendo, en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis ¿qué? Perseguidores. Vamos a leerlo ahora sí en NTV. Por favor, Alecitos o Sergio, mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua. Entonces, ¿qué nos enseña David aquí en este salmo? Los tiempos de David quizá no eran fáciles, él lo está diciendo allí, líbrame de los que me persiguen, de los que me quieren hacer daño. Pero David sabía una cosa, que iba a ser en el tiempo de Dios, hermano. Iba a ser en el tiempo de Dios. Miren, hay algo que constantemente nos pasa a nosotros y que es preocuparnos por lo que no ha pasado. Preocuparnos por lo que no ha pasado. Yo creo que nuevamente a todos nos ha pasado, hermano. Hay cosas en que nosotros mismos como que nos preocupamos antes de tiempo, cosas que no han sucedido, pero ya uno lo empiezan a preocupar. Entonces yo les decía a la iglesia, creo que fue el miércoles, no me acuerdo si fue este miércoles o este domingo, ya estoy viejito, se me olvidan las cosas, pero yo les decía una cosa, yo les contaba sobre la decisión que habíamos tomado con Marce. Y la decisión que habíamos tomado con Marce, ¿cuál era? Yo le dije, Marce, quédate a cuidar al bebé, quédate a cuidar al bebé. Yo pues estoy trabajando, gracias a Dios, y bueno, tú te vas a quedar cuidando al bebé. Marce pues ha estado muy pensativa con eso. Ustedes saben, las mamás, todas las que son mamás, la relación tan bonita que tienen con sus hijos y que no es fácil separarse de los hijos. Entonces yo le dije, vamos a hacerlo de esa manera. Pero miren que inmediatamente, hermanos, hablamos con el pastor Diego, nos reunimos con el pastor Diego nos abrazó, oró por nosotros y había algo que me iba pasando allí. Mientras el pastor Diego oraba por nosotros, por esa decisión que íbamos a tomar, por ser guiados por el Señor, el enemigo me empezó a bombardear. El enemigo me empezó a bombardear, pero sabrosamente. Me decía, Miguel, ¿qué vas a hacer para pagar el semestre de Sofía? Entonces yo empecé a hablar con el enemigo. Miren cómo, no le voy a decir cómo me hago entender, mis hermanos. Nosotros conocemos el mover del enemigo. Sabemos cuando él nos habla y a veces somos, no sé si torpes, brutos, inocentes, pero empezamos a hablar con él. Entonces yo decía, pues fácil, saco un crédito en el ICETEX. Saco un crédito en el ICETEX, para eso tenemos a Petrico, que yo empecé a hablar de esa manera. Yo empecé a decir,
pues saco un crédito en el ICETEX. Y el enemigo me dijo, y bueno, ¿y el carro, Miguel? Porque ustedes deben el carro. Pues yo decía, lo vendo y voy y devuelvo esa plata. Y ya. Entonces empecé a hacer ¿qué? Empecé a hacer mis propios planes. En un tiempo de oración, mis hermanos. En un tiempo de oración. Yo le puedo decir que no quiere decir que yo me quedé todo ese tiempo con el enemigo, sino que fue en cuestión de segundos. Fue en cuestión de segundos. Entonces el enemigo, ¿qué quería hacer? Empezarme a preocupar. Empezarme a preocupar, mis hermanos. Una situación que no ha pasado. A Marce, yo creo que lo dije hace 8 días, a Marce le dieron 34 días más de licencia de maternidad. 34 días más, mes y medio, mis hermanos. Gracias a Dios en que ella va a estar ahí en el hogar, en la casa. Entonces yo decía, no han pasado esos 34 días. Y yo me estoy preocupando por cosas que no dependen de mí. Mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado con eso. Son cosas que Dios ya tiene que establecidas, programadas. Él sabrá qué es lo que debe hacer. Pero entonces, ¿cuál es mi deber? Esperar. Y aquí les voy a decir una cosa para que usted no se me confunda, hermanos. ¿Esperar qué es? Esperar no es quedarme quieto, hermano, porque eso es lo que nosotros lo asociamos. Esperar no es quedarme quieto. ¿Esperar qué es, mis hermanos? Esperar es confiar en Dios. Confiar en Dios. Y allí, por eso es que uno podría entonces como empezar a unir el mensaje de esta noche. Ahí es donde nosotros tenemos problemas, porque esperar nos lleva a tener fe. Y para esperar debo tener fe, y para esperar yo tengo que tener confianza en Dios. Por eso es que uno podría decir, por eso es que nos cuesta tanto esperar, mis hermanos. Por eso es que se nos dificulta, por eso es que viene la impaciencia sobre nosotros, porque nos cuesta, hermanos. Miren, ¿cómo se diría, hermanos? Digámoslo de esta manera. Nuestros hijos que hoy en día todo lo ven, nuestros hijos que nos leen a nosotros como papás, nuestros hijos saben cuando nosotros nos angustiamos. Y miren, hermanos, si uno se angustia, si uno se preocupa, de cierta manera eso también va a pasar sobre ellos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer, y que es enseñarlos también a ellos a esperar. Miren, hermanos, de la misma manera que ellos son insistentes con los tiempos, nosotros somos igual de insistentes con los tiempos del Señor. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a leer una porción allá, 2 versos de la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a eso, a descansar en los tiempos del Señor. Miren, por eso el tema, ¿no? Me parece muy bonito el título del mensaje. No es bueno, es perfecto. Y eso son cosas que constantemente nosotros nos debemos estar predicando, que constantemente nosotros nos debemos estar diciendo. Miren, todos, yo creo, todos estamos hoy coincidiendo en que hemos tomado malas decisiones por no esperar en Dios. Todos nos hemos dado cuenta que así lo hagamos una y otra vez, como que caemos en el mismo error. Pero hay algo que el Señor quiere hacer en esta noche, que es fortalecernos en eso, mis hermanos. Fortalecernos en eso, en esperar. El domingo de que hablábamos, de los procesos. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto? 40 años. 40 años pastoreando y 40 años llevando al pueblo de Israel. Es un tiempo en que él tuvo que esperar. Y es un tiempo, y lo veremos ahorita más adelantico, es un tiempo en que él fue enseñado a esperar. José tuvo que esperar 13 años, hermanos. Y esos son tiempos que para nosotros son amplios, son largos. Ahora pensemos en eso. ¿Cuánto es lo máximo que usted esperaba a Dios, hermano? ¿Cuánto es lo máximo? Hágase esa pregunta. Entonces uno podría decir, wow, pero yo creo que a veces, yo no sé si yo he esperado al Señor 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, o si lo he esperado 1 año. Mire que cuando nos hacemos esta pregunta, como que nosotros no hemos sido muy buenos esperando a Dios. Hemos querido hacerlo en nuestros tiempos, en nuestra voluntad. Vamos a ir allí al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, mis hermanos. Vamos a leer 2 versos allí que también nosotros conocemos mucho. Libro de Eclesiastés, estoy hablando como, no sé, como reggaetonero.
Eclesiastés, capítulo 3, vamos a ir al verso 1, pues allá si mis hermanos de audiovisuales me ayudan. Sergio, si lo puede colocar por favor en Reina Valera, gracias Sergio. Todo tiene su qué, su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su qué, su hora, mis hermanos. Y si usted lee de ahí para adelante, el Señor nos empieza a hablar de los tiempos. Hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de derribar, hay un tiempo de edificar, hay un tiempo de abrazar, hay un tiempo de soltar, y todo el Señor nos empieza hablando allí. Entonces, ¿uno qué debería hacer, hermanos? Allí está la palabra del Señor con nosotros constantemente en nuestras manos, en nuestro celular, quizás en nuestros pensamientos. Hay muchos versos que nos conocemos, pero nosotros deberíamos ir a estos versos cada vez que a uno le entre ese afán. Vamos a ir más adelante allí al verso 11, Sergio, por favor, si podemos ir al verso 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su qué, en su tiempo. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros afanarnos tanto? Entonces, miren que inmediatamente uno se empieza a preguntar, ¿de qué nos sirve a nosotros, hermanos, afanarnos tanto, hermano? Estar angustiados, estar preocupados, hermanos. Les decía, esperar, ¿qué es? Esperar no es quedarnos quietos, hermano, esperando que las cosas lleguen por sí solas. Esperar, ¿qué es? Seguir caminando, seguir caminando. Ustedes, mis hermanos, o todos nosotros salimos a trabajar todos los días, mis hermanos, tengamos circunstancias difíciles o no tengamos circunstancias difíciles, salimos a trabajar. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos caminando en fe. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que estamos haciendo, mis hermanos, el Señor lo recompensa, es el Señor nuestra paga. Entonces, de esa misma manera nosotros deberíamos actuar en cada una de las situaciones. Si usted lee un poquitico de la palabra, usted lee, por ejemplo, el Señor le hace una promesa a Abraham, que le va a dar un hijo, pero ¿qué hizo Sarai, su mujer? Se adelantó a los tiempos del Señor y le puso a quién, y le puso a su sierva, y le puso a su sierva y le dijo, mira, ten un hijo con ella, y cuando el hijo esté a punto de nacer, yo lo voy a recibir entre mis rodillas y él va a pasar a ser mi hijo. Y ojalá las cosas se hubieran quedado allí. Pero hoy sabemos, por ejemplo, la guerra que se vive en Israel, hermanos, es a causa de esto. Entonces miren que hay muchos ejemplos en la palabra que nos muestran los errores que nosotros cometemos cuando hacemos las cosas en nuestra voluntad, en nuestras fuerzas, hermanos. Entonces, teniendo la palabra, teniendo nosotros, ¿cómo se diría?, experiencia propia, ¿por qué seguir nosotros actuando de la misma manera, hermano? ¿Por qué nos cuesta tanto esperar al Señor? ¿Por qué no poder ser como un Jairo, como un Moisés, como un José, como un Caleb? Esperaron a Dios, hermanos. ¿Por qué nosotros vivimos de tanto afán? ¿Por qué nos cuesta vivir un proceso, aceptar un proceso? Decíamos ahorita en el inicio, nosotros no queremos esperar, nosotros queremos antes que acelerar los tiempos de Dios. Que los tiempos de Dios se den rápido sobre nuestras vidas. Señor, no tengo tiempo, por favor. Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, ayúdame en la restauración del hogar, ayúdame en esta enfermedad. Señor, ayúdame, no sé, en la conversión de este ser querido. Ayúdame en este proceso. Señor, levántame de nuevo. Esas son nuestras oraciones. En vez de decirle, Señor, fortaléceme en este tiempo. Fortaléceme en este tiempo, Señor. Ayúdame a esperarte de forma genuina. Miren, cuando nosotros no esperamos, si volvemos un poquitico a Saúl, cuando Saúl no esperó, ¿qué ocurrió con Saúl? Miren que él no fue premiado, él fue confrontado. Y ella empezó como la decadencia de Saúl, hermanos. Cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, ¿cuánto tiempo se tardó el Señor en la creación? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 6. Mis hermanos, una pregunta. ¿El Señor lo hubiera podido hacer en un segundo todo? ¿Ustedes creen que el Señor lo hubiera podido hacer en un segundo todo? Claro que sí, amén, decimos. Pero ¿por qué se tardó 6 días? Porque todo tiene su tiempo. Así de sencillo.
Entonces en eso cada uno de nosotros debemos empezar ¿a qué? A descansar. Empecemos a descansar, hermano. Miren, no sé lo que cada uno de nosotros vive. Yo le cuento un poquito de mi vida, lo que pasó allí con la pastora Marcela, pero cada uno de nosotros sabe lo que está viviendo, hermano. Cada uno de nosotros sabe lo que está viviendo, el afán que puede tener por conseguir algo, hermanos. Y mientras más afán haya en nosotros, digámoslo de esta manera, digamos que más tenemos como probabilidad de que nosotros hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Vamos a ir a una porción de la palabra que me gusta muchísimo. Vamos a ir a esta porción. Yo sé que usted en algún momento aquí la hemos compartido. Acompáñeme al libro de los Números. Acompáñeme al libro de los Números en el capítulo 9. Libro de Números, capítulo 9. Vamos a ubicarnos en el verso 15. Libro de Números, capítulo 9, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: la nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían como acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho. ¿Por medio de quién? De Moisés. Entonces uno podía decir, hermanos, digamos que, miren que no todo en el pueblo de Israel era malo. Nosotros a veces nos hacemos como un juicio sobre el pueblo de Israel y pensamos que el pueblo de Israel era constantemente desobediente y no le hacía caso a Dios. Miren que cuando uno lee esta pequeña porción de la palabra, ¿no? ¿Con qué se encuentra? Que habían momentos en que el pueblo era totalmente obediente a Dios. Entonces, ¿esperar qué es? Entonces ahí decíamos ahorita, es confiar en Dios, es tener fe en el Señor, es saber que morimos a nuestras fuerzas, es saber que ya no hacemos nuestra propia voluntad, sino que queremos hacer la voluntad de Dios. Pero esperar también qué es? Obedecer a Dios, depender de Dios, hermanos. Porque si el Señor, mire, el Señor se detenía, ellos se detenían. Y dice la palabra que podía pasar un día, 2 días, un mes o un año, y ellos se quedaban quietos. Si tocaba quedarse quietos o si tocaba moverse, ellos se movían. ¿Por qué el pueblo hacía estas cosas? Hermanos, la razón es, digamos que es sencilla para nosotros. ¿Por qué ellos hacían eso? Miren, porque ellos dependían totalmente de Dios, totalmente de Dios. Entonces, esperar qué es saber que yo no dependo ya de mí. Miren, si nosotros realmente somos hijos, quitémonos eso de la cabeza. Si nosotros realmente somos hijos de Dios, si nosotros realmente conocemos quién es nuestro Padre, tenemos que empezar a morir a esas cosas. Miren, el pueblo que hacía dependía del Señor. ¿Y por qué depender del Señor? Porque había una razón que aún es más, ¿cómo se diría? Aún nos puede hablar más a nosotros. ¿Y qué es? Miren, hermanos, el Señor conoce todos nuestros tiempos. Todos nuestros tiempos. El Señor es eterno. El Señor sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente y sabe nuestro futuro. Entonces, ¿Dios qué quiere?
Simplemente nosotros lo esperamos a Él. Ayer hablábamos de algo allá en el discipulado para todos los servidores de todas las sedes de Casa de Amor y Restauración. Miren, hermano, hacer la voluntad de Dios no solo es desear hacer la voluntad de Dios, sino que es someternos a Él. En eso se basa la relación con Dios, someternos a Él. Ayer compartíamos en la clase que es, cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, ¿cómo terminamos? Cansados, agotados, frustrados. Yo creo que nuevamente, hoy estamos aquí como unas 20 personas, 25 personas. Mis hermanos, todos nos hemos sentido así, todos nos hemos sentido así. Y al sentirnos así, ¿por qué es? Que nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas es en nuestra voluntad, nuestras fuerzas, hermano. ¿Cuánto tiempo usted lleva caminando con el Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos esperando a Dios? Miren, que si uno se pone a pensar en eso, hermanos, podríamos determinar algo y qué es. Que nosotros no tenemos como que esa paciencia. ¿Y el Señor entonces qué hace? O la tiene que formar, hermano. Cuando el Señor ve que nosotros no tenemos esa paciencia para esperarlo, Dios cómo empieza a orar en nuestras vidas. Dios lo empieza a hacer, digamos, muy fácilmente, hermanos. Dios nos empieza a procesar. Dios nos empieza a enseñar, digámoslo así, a las malas, a esperarlo. Entonces, uno tiene que tomar una decisión. Y es una decisión muy sencilla, hermanos. Lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, ¿usted qué quiere hacer, por ejemplo, al salir hoy del mensaje? ¿Usted qué quiere hacer? De pronto lo que usted está viviendo en su matrimonio, de pronto la situación económica, de pronto su servicio aquí en la iglesia, lo que usted está viviendo con sus hijos. ¿Usted qué quiere hacer, hermano? ¿Esperar o no esperar? Miren, cuando el Señor se detenía con la nube o cuando el Señor se movía en la nube, ¿saben qué buscaba el Señor aparte de obediencia, de dependencia? El Señor buscaba cuál era la respuesta del pueblo. ¿Cuál era la respuesta del pueblo? Es decir, pongamos un caso, hermano. Entonces yo voy a poner el caso de la pastora Marcela, lo que ahorita estamos viviendo con Emanuel. El Señor nos dice, bueno, Miguel, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a esperar o vas a hacer tu voluntad? ¿Vas a esperar a que yo obre o tú vas a buscar la manera de hacer las cosas? Entonces allí está nuestra respuesta, hermanos. Allí está nuestra respuesta. Lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, que es, miren, piensen en esto. Hay muchas bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas, muchas. Pero Él las ha traído a su tiempo, hermanos. Él ha cumplido las promesas sobre nosotros y las que faltarán serán en su tiempo, hermanos. Lo que yo debo hacer, ¿qué es? Simplemente tomar una decisión. ¿Y esa decisión en qué consiste? Miren, hermanos, que yo haga todo lo humanamente posible, todo lo que esté, digamos, a mi alcance. ¿Para qué? Para esperar en Él, hermano. Para esperar. No hay circunstancia que se salga de las manos de Él. No hay matrimonio que le quede difícil. No hay hombre, hijos, lo que sea, esposa, que le quede difícil a Dios. Simplemente el Señor que quiere que nosotros podamos descansar. Que nosotros confiemos plenamente en que Él hará en nuestras vidas, hermanos. Lo que Él hará en nuestras vidas. Acompáñenme nuevamente a la palabra. Pero acompáñeme al libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, acompáñeme allí. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer 2 versitos, o bueno, 3 versitos. Usted también conoce muy bien. No sé, Sergio, si esto los podemos colocar. Bueno, coloquémoslos en Reina Valeria y después los pasamos a NTV. Entonces, miren lo que nos dice allí la palabra de Dios. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 24, Sergio, de ahí en adelante, no sé si me puede ayudar allí. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, ¿en él qué? Esperaré.
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Siguiente verso. Bueno es esperar en silencio la salvación ¿de quién? De Jehová. Vamos ahora a ir a leerlo en Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en él. Siguiente verso. El Señor es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Siguiente verso. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Miren, hermanos, que tanto conocemos a Dios, que tanto conocemos a Dios. Miren, nosotros podemos decir, Dios es mi Padre, no sé, Dios es mi guía, Dios es mi salvación. Sabemos, le damos muchos nombres a Dios, pero conocer a Dios, ¿qué es? Miren, digámoslo de esta manera. El Señor hizo esperar a Jairo. El Señor hizo esperar a Jairo, mis hermanos. El Señor hizo esperar a la mujer sirofenicia. ¿Será que nos va a hacer esperar a nosotros? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hay un atributo de Dios que se llama inmutabilidad. ¿Y qué quiere decir inmutabilidad? Que Él no cambia. Si hizo esperar a Jairo, si hizo esperar a la mujer sirofenicia, si hizo esperar a Moisés, si hizo esperar a José, adivinen qué va a hacer con nosotros. También nos va a enseñar a qué esperar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo en su tiempo. El tiempo del Señor es perfecto, hermano. Que miren, no sé, hermanos, usted a veces escucha el mensaje, 1 hora, hora y cuarto, 50 minutos puede durar el mensaje. Pero miren que el tiempo que nosotros estamos aquí en este lugar o en la presencia del Señor no es un tiempo en vano. Es un tiempo que nos forma. Es un tiempo que nos enseña, hermanos. Es un tiempo que edifica. Hoy el Señor que nos está mostrando. Esperarlo. Espérenlo. Libro de Lamentaciones lo conocemos. Y el Señor nos dice allí que es bueno esperar a Dios. El Señor, digámoslo, recompensa a los que lo esperan. Entonces nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene que hacer eso, mis hermanos. Nosotros nos la pasamos corriendo. Nosotros tenemos muchos afanes, hermanos. Nosotros, no sé, de lo que más se queja ahorita el hombre no es de la falta de plata. De lo que más nos quejamos, muy bien, hermana James, de lo que más nos quejamos es que no tenemos tiempo, hermano. Cuando Dios todo lo tiene programado, calculado para nosotros. Lo único que demanda el Señor de nosotros, ¿qué es? Que nosotros tengamos esa paciencia, mis hermanos. Hay algo que el Señor nos enseña y es eso. Hay algo que el Señor quiere hacer en nosotros y es eso, hermano. Que nos demos de cuenta que nos demos cuenta, escúcheme, que nos demos cuenta que el afán solo queda, ¿qué? Cansancio. Cansancio. Miren, cuánto tiempo llevamos caminando con el Señor. Cada uno de nosotros sabe el tiempo, los años, los tenemos muy bien contaditos. Y muchas cosas que el Señor ha prometido en nuestras vidas, muchas cosas que el Señor nos ha dicho, ¿han llegado? Claro que sí, pero todavía faltan muchas por llegar, mis hermanos. Y todavía puede que haya algunas que no se hayan cumplido. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido esperar en Dios. Hoy el Señor nos quiere hablar de eso, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y que es, hermanos, simplemente es nuestra decisión. Es la decisión nuestra en esta noche, hermano. Es la decisión pensar en eso. Miren, no nos preocupemos tanto, no nos angustiemos tanto, mis hermanos. Cuando uno lee, creo que es en el Evangelio de Mateo, miren, hermanos, ¿qué nos sirve preocuparnos tanto? Las cosas no dependen de nosotros, no es en nuestra fuerza, es en el poder del Señor. Y eso es algo que nos debemos estar predicando constantemente, hermano. Yo quiero invitar allí a Sarai.
para que aquí nos acompañe un ratico. Yo lo quiero invitar allí a usted que se coloque sobre sus pies. Quiero invitarlo allí. Usted se coloque sobre sus pies. Vamos a orar aquí un ratico delante del Señor. Él conoce todos nuestros tiempos, hermano. Él conoce todos nuestros tiempos. Él conoce lo que es mejor para nuestras vidas. Él lo conoce. Él conoce nuestros afanes. Él conoce nuestras preocupaciones. Y Él sabe mucho el daño, mis hermanos, que a veces nos hacemos nosotros mismos al no esperar en Él. El no esperar en Él, mis hermanos. Hay algo que quiere hacer el Señor y Él lo hace. Bueno, Él quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Él no nos va a obligar, hermanos. El Señor no nos obliga. El Señor quiere que todo lo hagamos nosotros con convicción. El Señor quiere que todos nosotros lo hagamos las cosas con fe, leyéndole a Él. Yo le invito allí que usted pueda inclinar su rostro. Yo le invito que usted en este momento no se deje allí. Yo sé que estamos quizás cansados en este momento. Hemos pasado por muchas cosas en este día. Pero hoy este tiempo de palabra, hoy que estemos aquí, el Señor lo ha permitido. O sea, que siempre haya esa disposición en nuestro corazón de esperarlo. Padre, te damos gracias en esta noche, mi amado Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú obras en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque únicamente gracias a ti, a tu Hijo, a tu Espíritu, a tu palabra es que podemos hoy estar aquí en este lugar, Señor. Te damos gracias porque tu tiempo es perfecto, Señor. Te damos gracias porque cada promesa que tú has hecho sobre nosotros, Dios, se han cumplido, Padre de la gloria, Señor. Se han cumplido, Señor amado Dios. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú sigues allí con nosotros, amado Dios. Te damos gracias porque tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, Dios. Así como tú lo hacías con el pueblo, Señor. Así como tú te detenías, amado Señor, y el pueblo acampaba, Señor. Así hoy tú nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Hoy tú te detienes, Dios, y nosotros también nos detenemos, Señor, en este lugar, Señor. Hoy tú nos permites mirarnos, Señor. Hoy tú nos permites descansar en ti, Señor amado Dios. Padre, tú tenías un tiempo para cada uno de nosotros y tu tiempo es perfecto, Señor. Padre, ¿cuánto tiempo anduvimos, no sé, en tinieblas, en pecado, Señor, haciendo lo que era malo ante tus ojos, Dios? Pero no fue en el tiempo, Señor, del hombre, fue en tu tiempo, Señor. Fue cuando se cumplieron tus tiempos, dice tu palabra, Señor. Fue cuando se llegó ese momento, ese tiempo, Dios, que tú nos llamaste, Señor, y nos sacaste de las tinieblas, Dios, y nos sacaste del pecado, mi amado Señor, y nos sacaste, Dios, ¿para qué? Para vivir en firmes delante de ti, Señor, para mantenernos, para permanecer en ti, Padre de la gloria. Hoy te damos gracias por ese tiempo, Señor, por ese tiempo en el que tú nos llamaste, Señor, por ese tiempo en el que tú viste que ya era necesario, mi Padre de la gloria. Hoy te damos gracias porque hoy, Señor, estamos aquí. Y de la manera, Señor, como nos sostuviste en ese tiempo, Señor, hoy también nos sostiene, Señor. A cada uno de los que estamos en este lugar, nuestro matrimonio, Señor, el llamado que tú tienes, amado Señor, las promesas que tú quieres traer sobre nuestras vidas, Señor. Todo está bajo tu poder, Señor, bajo tu soberanía, Señor, bajo tu autoridad, Señor. Padre, hoy en esta noche, mi amado Dios, hay muchas promesas, hay muchas peticiones en este lugar, Señor. Hay una mujer que está pidiendo por su esposo, Señor, porque se convierta genuinamente a ti, Señor. Hay un hombre que está clamando, que te está preguntando, Señor, ¿cuándo será ese tiempo de volver a empezar, Dios? Solo la respuesta la tienes tú, mi bendito Dios. Solo la respuesta la tienes tú, mi Señor. Lo único que nosotros debemos hacer que es confiar en ti, Señor. Confiar en ti, Señor. Esperar en ti, Padre de la gloria. Esperar en ti, Señor. Que de ti viene esa ayuda, Dios. Que de ti viene la salvación, Padre de la gloria.
Por eso, Padre, perdónanos, amado Dios, porque en muchas ocasiones nos afanamos, Dios, nos angustiamos, nos preocupamos, Padre de la gloria, como si dependiera de nosotros. No, Señor, no depende de nosotros, Señor. Depende de ti, Señor. Depende de ti, Señor, amado Dios. Estamos en tus manos, Señor. No estamos en manos del enemigo, Señor. Estamos en tus manos y todo será en tu tiempo que es perfecto, Dios. En tu tiempo que es perfecto, Señor. En tu tiempo que sabe que es lo bueno para nosotros, Dios. Lo que debemos hacer es descansar en ti, clamar a ti, Señor. Clamar por ese hogar, Señor. Clamar por esos hijos. Clamar por ese ministerio, Señor. Clamar por esa sanidad, Padre Celestial. Pero todo, Padre de la gloria, depende de ti, Señor. Así como hiciste esperar, Señor, así, Padre de la gloria, también lo haces con nosotros, Señor. Tú no te mueves por nuestros tiempos, por nuestro afán, por nuestro calendario, Señor, por nuestros horarios. Tú te mueves en tu tiempo que es perfecto, Señor. Tú te mueves, Señor, en tu voluntad, Dios. Por eso, Señor amado, hoy te entregamos delante de ti, Señor, y en tu presencia, Dios, todo afán, Señor. Todo afán, Señor. Ese afán que nos angustia, Señor, que nos preocupa, Señor, que nos enferma, que nos quita el sueño, Dios. Somos tus hijos, estamos en tus manos, Señor. Que podamos esperarte como lo hacía el pueblo sin importar el tiempo. Ellos confiaban en ti, Señor. Y el tiempo, mientras confiaban en ti, nada les faltaba, Dios. Hoy podemos darnos cuenta de eso, Señor. Seguimos esperando en ti, Señor amado Dios. Seguimos caminando, Señor, porque es fiel el que prometió, Dios, porque tú lo cumplirás, Padre de la gloria. Nuestra responsabilidad, Señor, es cada día más creerte, Dios. Nuestra responsabilidad es cada día más creerte, Señor, porque tú harás, amado Dios, porque tú obrarás, Señor, en cada una de esas peticiones, Dios. Perdónanos, Señor amado Dios, porque no te hemos esperado, Dios. Nos ha ganado esa impaciencia, Dios. Nos ha ganado el afán, Padre de la gloria. Pero todo se ha cumplido, Dios. Todo se ha cumplido, Padre Celestial. Hoy te pido, mi amado Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a esperarte, Señor. De ti viene la salvación, Señor. Es bueno esperar en ti, Señor. Mi futuro está en tus manos. Mis tiempos están en tus manos, te decía David. Y hoy cada uno de nosotros te quiere decir de la misma manera, Señor amado. Nuestros tiempos, nuestra familia, nuestro hogar, Señor. Todo lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor, será en tu tiempo, en tu momento, Dios. En eso hoy descansamos, Señor. Yo sé que tú estás trayendo paz a nuestro corazón, Señor. Yo sé que tú estás trayendo descanso a cada uno de nosotros, Dios. Yo sé que tú estás abriendo nuestros ojos, Dios, para ver cómo tú ves las cosas, Dios. Hoy te damos gracias por ello, Señor. No es cuando nosotros queremos, Dios. Es cuando tú lo consideras oportuno, Señor, propicio, Dios. Tu tiempo no es bueno, Dios. Tu tiempo no es bueno, Señor. Tu tiempo es perfecto, Padre Celestial. Y hoy te doy gracias, Dios, porque hoy nos damos cuenta de eso, Señor. Hoy nos damos cuenta de eso, Dios, de lo que tú haces en nosotros, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que no salimos igual de este tiempo, de este lugar, mi bendito Dios. Hoy salimos de este lugar, Señor, dispuestos a esperarte, Señor, dispuestos a seguir confiando en ti, Señor. Solo tú sabes la petición de nuestro corazón. Solo tú sabes lo que estamos viviendo, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque tu palabra es respuesta para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi bendito Dios. Amén, amén y amén.